El pozo prohibido del conde. En lo más profundo de una hacienda olvidada, al pie de una colina cubierta de neblina perpetua, se levantaban los restos de un caserón colonial que había pertenecido a un conde enloquecido por la obsesión de vencer a la muerte. Entre corredores ruinosos y ventanas clausuradas, lo único intacto era un pozo de piedra, cubierto con una tapa herrumbrosa y cadenas oxidadas. Los lugareños lo llamaban el pozo prohibido y advertían a todo forastero que jamás se acercara. Decían que en las noches, el agua de ese abismo no reflejaba la luna, sino rostros de los que habían sido arrojados allí, esclavos castigados, campesinos rebeldes y hasta miembros de la misma familia del conde. Cada medianoche, un coro de voces emergía desde el fondo, pidiendo compañía, pidiendo carne fresca. El conde, según las viejas crónicas, había practicado rituales con sangre de animales y de hombres, convencido de que al beber del agua del pozo lograría la inmortalidad. Lo consiguió, pero de la forma más monstruosa. Su cuerpo se consumió y se convirtió en un espectro pegado a las paredes del abismo, condenado a arrastrar a cualquiera que lo mirara demasiado tiempo. Muchos jóvenes, incrédulos, intentaron abrir la tapa. Los que lograban mover las cadenas siempre terminaban igual, desaparecidos. Semanas después, sus cadáveres eran encontrados en los alrededores, secos, como si hubieran sido drenados hasta la última gota. Se cuenta que, en noches de luna roja, el eco de una voz grave se escucha desde la profundidad. El agua pide más sangre, entrégame tu reflejo y yo te daré eternidad. Nadie ha sobrevivido a un pacto con el pozo. Nadie ha vuelto a contar que se esconde en la negrura más allá del primer metro de agua. Pero todos saben que allí, encadenado en su propio abismo, el conde espera, y que el hambre del pozo nunca se sacia. La historia del pozo prohibido se mantuvo como un rumor hasta que un grupo de jóvenes exploradores urbanos, atraídos por el misterio de la hacienda, decidió adentrarse en sus ruinas. Querían grabar un documental sobre lugares malditos del país, pero ninguno de ellos imaginaba que lo que encontrarían no era una simple leyenda, sino una condena real. El caserón del conde se erguía como un esqueleto de piedra, con vigas carcomidas, tapices podridos y espejos quebrados que reflejaban rostros que no estaban allí. Entre los pasillos, el aire se espesaba con un hedor de tierra húmeda y carne vieja. Los exploradores encendieron sus linternas y las sombras parecieron moverse al compás de sus pasos. Al llegar al centro del patio, la cadena oxidada del pozo estaba rota. La tapa, desplazada. El agua en el fondo parecía hervir, aunque la noche era fría. Una bruma verdosa comenzó a salir lentamente del abismo, formando siluetas humanas. Eran los fantasmas de las víctimas del conde, esclavos con cadenas, campesinos con sogas al cuello, mujeres con rostros mutilados. Todos avanzaban lentamente, sus ojos hundidos brillando como carbones. No atacaban todavía, solo rodeaban a los visitantes, como esperando una orden. Entonces, del fondo del pozo emergió una figura deformada, el espectro del conde, un ser alargado, con la piel pegada al hueso y los labios cosidos con hilos negros. De su pecho colgaban cálices oxidados que rezumaban un líquido espeso y rojo. Su voz no salía de su boca, sino del agua misma. El reflejo es mío, la eternidad exige alimento. Uno de los jóvenes, paralizado por el terror, se asomó demasiado. Al instante, su sombra fue arrancada de su cuerpo y absorbida por el agua. Cayó inerte, vacío, convertido en un cascarón seco. Su silueta, sin embargo, se agitaba en la superficie del pozo, como si su alma hubiera quedado atrapada allí. Los demás intentaron huir, pero el caserón comenzó a cerrarse sobre ellos. Las puertas se clausuraban solas, las ventanas se cubrían de barro y huesos. Los espectros de los esclavos lo sujetaron con cadenas invisibles, arrastrándolos de rodillas hasta el brocal del pozo. El conde extendió una mano larga y ósea, señalándolos uno por uno. Cada fantasma obedecía, empujando a los vivos hacia el abismo. El agua no solo tragaba cuerpos, se alimentaba de su miedo, amplificándolo en gritos que resonaban en las paredes de la hacienda. La cámara del grupo cayó al suelo, registrando la escena hasta que una garra espectral la destrozó. La última imagen grabada fue un rostro que no pertenecía a ninguno de ellos. Un anciano de mirada hundida, el mismísimo conde, observando fijamente al lente, como si quisiera mirar más allá de la pantalla, directo a quien osara ver esa grabación. Tras la desaparición de los jóvenes, el caserón del conde quedó más silencioso que nunca. El pozo, sin embargo, ya no estaba encadenado.
respiraba como un corazón palpitante, y cada medianoche dejaba escapar una niebla oscura que descendía hacia el valle. En el pueblo cercano, los primeros en notarlo fueron los perros. Aullaban sin cesar mirando hacia la colina, se mordían entre ellos o se ahorcaban con sus propias correas. Luego vinieron las pesadillas. Casi todos los habitantes soñaban con el agua negra del pozo, con voces que les prometían vida eterna a cambio de un reflejo. A la tercera noche, los cementerios comenzaron a abrirse solos. Los muertos más recientes salieron arrastrándose, no como zombis torpes, sino como sombras vivientes, huecas, despojadas de piel, que caminaban hacia el caserón. Era como si el pozo las reclamara, como si el conde hubiera extendido su dominio sobre los difuntos de la región. En las calles del pueblo aparecieron entidades imposibles. Niños espectrales con sogas en el cuello que jugaban a saltar la cuerda con los transeúntes, hasta estrangularlos. Mujeres sin ojos, que golpeaban las puertas pidiendo agua, y si alguien se las daba, la sangre hervida de la jarra manchaba las paredes con oraciones en latín. Caballos espectrales, mitad hueso y mitad humo, que galopaban en silencio y desaparecían frente a los altares de las iglesias. Los pobladores, desesperados, buscaron a un sacerdote anciano que conocía la leyenda del conde. Él reveló que el pozo había sido un portal sacrificial, alimentado con sangre durante generaciones, y que mientras permaneciera abierto, la línea entre vivos y muertos seguiría rompiéndose. Pero había un detalle aterrador: la niebla que salía del pozo ya no solo invadía el valle, empezaba a moverse hacia otras ciudades, como un manto hambriento. La última visión que algunos sobrevivientes contaron fue la campana de la iglesia mayor sonando sola, mientras en el campanario aparecía un rostro gigantesco formado por agua negra, el del conde, sonriendo y susurrando con voz de eco: «Ya no pertenezco al pozo, ahora el pozo es el mundo». La maldición ya no podía contenerse en la vieja hacienda. El pozo, convertido en un ojo de oscuridad, latía como una herida abierta en la tierra, y con cada medianoche liberaba algo más que niebla. Liberaba a los guardianes del conde. Desde las profundidades emergieron espectros imposibles de clasificar con palabras humanas. Eran los fragmentos deformes de los sacrificios, almas fusionadas en formas aberrantes. Un niño con 3 cabezas, cada una susurrando un idioma distinto, arrastrando los cráneos de sus hermanos muertos como juguetes. Una mujer con alas de murciélago, cuyos gritos podían quebrar los vitrales de las iglesias y desatar incendios invisibles. Un gigante de huesos, armado con cadenas que aún goteaban sangre, que caminaba arrastrando su propia sombra como un ejército. Y, detrás de todos ellos, el espectro del conde, más imponente que nunca, con su rostro multiplicado en cientos de reflejos acuosos que lo hacían aparecer en todas las superficies de agua del mundo. En el pueblo, la realidad comenzó a desgarrarse. Calles enteras desaparecían en la negrura, tragadas como si hubieran caído dentro de un abismo invisible. Las casas eran invadidas por fantasmas que repetían los últimos segundos de sus muertes, una y otra vez, hasta volver locos a los vivos. El cementerio mayor se abrió de par en par. De cada tumba salieron esqueletos cubiertos por una bruma verdosa que les daba movimiento. No eran zombis comunes, eran reflejos espectrales de lo que habían sido, sombras devoradoras que buscaban fundirse con los cuerpos de los vivos, arrancándoles la piel para vestirse con ella. Los rezos no servían. Los crucifijos ardían en las manos de quienes intentaban defenderse. La iglesia colapsó cuando el espectro del conde apareció en el altar mayor, sentado en un trono de agua oscura que brotaba del suelo. El mundo entero es mi pozo, y ustedes, sus ecos. Los sobrevivientes corrieron hacia la colina, intentando destruir el origen de la maldición. Pero el caserón ya no era una ruina, se había transformado en una fortaleza de sombras y huesos, un palacio espectral donde los gritos eran la única música. Allí, frente al pozo abierto como un portal ardiente, descubrieron algo peor. La maldición se estaba ramificando, y otros pozos en diferentes regiones estaban comenzando a abrirse, conectados entre sí como venas de un mismo cuerpo. El conde no solo quería condenar un valle, quería hundir al mundo entero en el abismo. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades.
Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El mundo ya no se sostenía en silencio. Cada medianoche, no uno, sino decenas de pozos en distintas regiones del país comenzaron a latir como si compartieran un mismo corazón monstruoso. En cada uno de ellos se abría un portal líquido y oscuro, de donde emergían espectros hambrientos y entidades deformes que arrastraban consigo el eco de miles de muertos. En Quito, las plazas históricas amanecieron cubiertas por una bruma que no se disipaba ni con el sol. Del pozo del Machángara, al pie del río, comenzaron a salir niños empapados en limo negro, que caminaban de la mano y recitaban letanías incomprensibles. Quien los escuchaba no podía resistirse, se lanzaba al agua del río y desaparecía en un segundo, como absorbido hacia otra dimensión. En la Tacunga, el antiguo penal, abandonado desde hace años, vibró con un rugido sepulcral. El suelo se abrió bajo sus celdas, revelando otro pozo conectado al del Conde. De allí surgieron carceleros espectrales arrastrando grilletes ardientes, que encadenaban a los vivos y los arrastraban de rodillas hasta hundirlos en la tierra. Los gritos se escuchaban kilómetros a la redonda, y muchos habitantes huyeron al campo, solo para encontrar la niebla esperándolos allí. En Guayaquil, el mal se desató desde el pozo oculto bajo la Catedral Vieja. Durante una misa de madrugada, el altar se partió y un rostro gigantesco de agua y ceniza emergió frente a los feligreses. Era el Conde multiplicado, extendido, uniendo todos los pozos en una misma red. Las campanas repicaban solas, pero no llamaban a la fe, anunciaban la llegada de los espectros. De las naves de la iglesia cayeron ángeles retorcidos, con alas de hueso y fuego, que cazaban a los fieles para beber sus reflejos. El cielo mismo comenzó a enfermar. La luna se volvió de un rojo oscuro, y el sol, cuando amanecía, salía negro, como un disco de sombra. Los pájaros caían del aire sin razón, mientras los ríos se espesaban hasta convertirse en sangre aguada. Las entidades, cada vez más fuertes, adquirían formas cada vez más aterradoras. Torres humanas, cuerpos fusionados que se elevaban hasta los campanarios, gritando como un solo ser. Sombras con garras líquidas, que se infiltraban en las casas y bebían el miedo de los niños dormidos. Espectros sin rostro, que vagaban por las calles, obligando a quienes los miraban a arrancarse los ojos con sus propias manos. El Conde, ahora convertido en algo más que un espectro, se materializó en el cielo, flotando como una luna alterna, un cuerpo gigantesco formado de agua negra y huesos. Su voz, retumbando en todas partes al mismo tiempo, fue la sentencia final. No hay mundo fuera del pozo. Todo lo que conocen caerá en mi abismo. Y la tierra misma comenzó a quebrarse. Los volcanes rugían como si respondieran a su llamado, los mares retrocedían y volvían en olas oscuras, arrastrando barcos fantasma con tripulaciones de ahorcados. La humanidad entera parecía caminar hacia un colapso inevitable. El mundo estaba siendo absorbido por la red de pozos, transformado lentamente en un único abismo viviente, un infierno sin fondo. Los pocos sobrevivientes que aún huían ya no podían diferenciar entre sueño y vigilia. El aire estaba contaminado de susurros que repetían, una y otra vez, el juramento del Conde. Eternidad para mí, vacío para ustedes. El aire del planeta ya no era aire, era un soplo de ceniza y agua corrompida. La humanidad se había reducido a miles, y esos pocos sobrevivientes vagaban como sombras, huyendo de un destino que ya estaba sellado. La red de pozos se había expandido tanto que no existía tierra que no respirara su maldición. Cada ciudad, cada cementerio, cada río tenía un ojo abierto hacia el abismo. En las noches, el cielo estaba roto. La luna, ahora una esfera de carne y agua negra, latía como un corazón podrido, y sobre ella se podía distinguir el rostro del Conde, gigante y sonriente, observando con deleite el colapso de todo. Los espectros caminaban entre los vivos como si fueran los verdaderos dueños del mundo. Las mujeres sin ojos mendigaban en las esquinas, arrancando el rostro de cualquiera que se apiadara de ellas. Los niños de sogas jugaban a colgar sobrevivientes en árboles marchitos que aún se mantenían en pie. Y los ángeles de hueso recorrían el aire, proclamando himnos invertidos que deshacían cualquier fe. En el centro de este caos, los últimos sobrevivientes se reunieron en torno al caserón del Conde, que ya no era una ruina sino un palacio de sombras líquidas, un templo vivo con columnas formadas de cuerpos que gritaban sin cesar.
Creían que destruyendo el pozo original, quizá podrían romper la red. Ingresaron con antorchas y cruces, pero lo que encontraron en el patio fue un espectáculo insoportable. El pozo se había abierto como una herida cósmica, mostrando en su interior no agua, sino un cielo invertido, un mundo reflejado donde todo estaba al revés, lleno de cadáveres que caminaban como reyes. El conde, colosal y espectral, se alzó desde allí. Sus múltiples rostros se multiplicaban como espejos infinitos, cada uno pronunciando las mismas palabras. Ustedes no luchan contra mí, ustedes ya viven en mí. Los sobrevivientes intentaron enfrentarlo. Uno arrojó fuego, pero las llamas se apagaron al contacto con el agua negra. Otro comenzó a rezar, pero las palabras se deshicieron en su lengua, convirtiéndose en lamentos en latín. Uno, en desesperación, se arrojó al pozo con la esperanza de sacrificar su vida para cerrarlo, pero lo único que consiguió fue alimentar más al abismo. Su cuerpo salió segundos después, convertido en un espectro más, arrastrando a sus propios compañeros. El palacio entero comenzó a temblar. Las paredes se derritieron en carne y agua oscura, el suelo se abrió bajo sus pies y, uno a uno, los sobrevivientes fueron devorados. Sus gritos no murieron, se unieron al eco eterno de los condenados, resonando en cada pozo del mundo. El último en caer vio cómo la tierra entera se desplomaba, ciudades hundiéndose, mares desapareciendo, montañas quebrándose como vidrio. Todo colapsaba en un mismo centro, el pozo del conde, que ahora se tragaba el planeta entero. Cuando el silencio regresó, no quedó nada. Solo un océano negro, infinito, con el conde en su centro, sentado en un trono de reflejos, sonriendo con sus múltiples rostros mientras el eco de los vivos se repetía eternamente en la nada. El mundo había dejado de existir. Solo quedaba el pozo. Y el pozo era él.